Bueno, hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario en que cada uno entre a la plataforma. Em, Vamos a comenzar un poco a transitar lo que va a ser la materia y la unidad número uno hoy, con lo que es un poco una introducción a lo que es conflicto. Lo vamos a ver desde un punto de vista que va a ser del cual les voy a hablar ahora, un poco tal vez más desde el lado de la ley, y en la segunda unidad vamos a verlo un poco desde el lado tal vez de lo más cotidiano, lo que uno de más fácil lectura, por ahí tal vez podría decirse. Es para que por ahí tengan las dos partes o los dos puntos de vista un poco de lo que es conflicto. Eh, bueno, ¿qué es conflicto? Si tenemos en cuenta lo que es eh, el conocimiento vulgar, que todos manejamos, asociamos la palabra conflicto a lo que es la pelea, la lucha, la batalla, la confrontación física, digamos, entre las partes. Eh, pero si lo extendemos un poco más allá de la cuestión física, vamos a tener o vamos a poder hablar de un desacuerdo por respecto a una oposición de intereses, de ideas, de valores, de creencias y de lo que pueda surgir, digamos, ¿no? Dos personas que piensan diferente con respecto a algo. Así, el término abarca ya los, la cuestión psicológica más allá de la cuestión física que veíamos en este primer momento, ¿no? Entonces, estarían de la mano las dos, ¿no? El conflicto puede darse tanto a nivel físico como a nivel también psicológico, desde el lado de lo simbólico o de las ideas o intereses que van más allá de la lucha o la pelea. Vamos a ver distintos conceptos que parecerían ser los mismos, pero son diferentes y que entran en juego en esta cuestión del conflicto, como ser, por ejemplo, los intereses, los valores y las aspiraciones. Vamos a poder plantear que el conflicto tiene que ver con una divergencia de intereses, decíamos al principio, ¿no? Una diferencia de interés en algo. El valor es distinto al interés, se lo considera un poco superior porque está de la mano de una creencia arraigada en el individuo que muchas veces se basa en lo que es la religión o la ideología de cada uno o la orientación cultural, cuya cosa no es negociable, ¿no? El valor que uno le da a algo muchas veces, y en la mayoría de los casos, no se negocia, ¿sí? Pueden cambiar estos valores con el tiempo, pero suelen ser bastante permanentes para cada persona en particular. Por ejemplo, ¿no? El valor de una madre, el valor de un hijo, es algo que no se negocia. Lo que tiene esta categoría es que no, bueno, veíamos que no tiene, no es válida para poder llevar a cabo alguna transacción ni algún compromiso, que les decía yo que esto no era negociable. Los intereses tienen que ver con los sentimientos de las personas acerca de lo que es básicamente deseable, ¿no? Con lo que aspiramos. Estos intereses tienden a generalmente estar en el centro de lo que nosotros pensamos o la manera de actuar, formando así muchas actitudes nuestras o metas o intenciones o hacia lo que queremos llegar. Constituyen la mayoría de las veces necesidades que tienen una cierta prioridad en cada una de las partes y que deben ser satisfechas para que el resultado sea igualitario cuando uno plantea una negociación, ¿no? Entonces, por ahí cuando uno está negociando y mi interés para hacer algo justo para ambas partes tiene que estar como saldado o tiene que tenerse en cuenta para que sea positivo. Em, Acá aparecen aspectos múltiples del lado de los intereses que tienen que ver con los deseos, las preocupaciones, los temores, lo que motiva a las personas. Muchas veces el interés es aquel resorte que nos motiva a hacer algo y que está debajo de lo que va a comenzar a surgir como un conflicto, ¿no? Aparece el conflicto como algo superficial, pero como que en el fondo del conflicto hay un cierto interés que tiende hacia algo. Por eso hablamos de intereses que pueden ser universales e intereses que pueden ser específicos. Los universales son los que todos conocemos como la seguridad, el reconocimiento, la aprobación social, la felicidad. Están del lado de las necesidades básicas que es importante que sean
que cada uno los tenga para poder aspirar a otra o tener interés en otra cosa, ¿no? Siempre estamos interesados en nuestra seguridad, en que nos aprueben en alguna reunión, ¿no? En el trabajo. Y los intereses específicos tienen que ver con ya una cuestión más personal, porque varían de persona a persona, tienen que muchas veces se traducen en lo que uno aspira, en la meta que uno quiere cumplir o pautas básicas o mínimas con el fin de poder negociar y llegar a algún acuerdo, digamos, ¿no? El específico se va poniendo más visible, tal vez, por decirlo de alguna manera. El objetivo o la aspiración, que veíamos de la mano de este interés específico, tiene que ver con un fin más o menos preciso por el cual uno lucha o que quiere alcanzar, digamos, ¿no? Se expresa a través de una posición o de una meta que uno tiende a querer realizar, como por ejemplo alcanzar determinado respeto, acá está en el tema de la profesión, o algún estándar, qué sé yo, una mejora económica, o bueno, un ascenso, se, se traduce en esto, ¿no? En algo como mucho más visible. La realidad esta aspiración tiene que ver con una realidad que es como la percibe cada una de las partes, ¿no? Que es muchas veces lo que constituye el problema en una negociación, a veces, porque las dos partes no ven esta aspiración o este objetivo como tal, o muchas veces puede abrir una vía de solución también, ¿no? Porque al poder plantearla y poder las dos partes ver hacia dónde uno tiende o cuál es el objetivo o la meta de cada uno, muchas veces la solución puede ser mucho más fácil, ¿no? Hay tres maneras de generar cierta incompatibilidad en estos conflictos y que van a tener que ver con, en una primera parte, las aspiraciones de una parte son altas, ¿no? Dos personas que están negociando y alguien quiere mucho más de la que la otra le puede dar, o las aspiraciones de la otra parte son altas, al revés, digamos, ¿no? O sea, alguien quiere, por ejemplo, en la primera sería como que el profesor quiere que los alumnos den más de lo que pueden dar y la 2 sería al contrario, ¿no? Los alumnos exigen mucho más del profesor de lo que el profesor puede dar. Y la tercera es que no aparecen alternativas mutuamente beneficiosas para ambas, ¿no? O sea, entonces a ninguna de las dos partes le viene bien aquello que esperan o aquello que se presenta como una realidad para los dos bandos. Si tenemos en cuenta un poco la teoría del conflicto, que la van a ver muy fugazmente tal vez en la bibliografía, no voy a hablar mucho, solo por ahí retomar algunas características de que siempre hubo conflicto. Fíjense que desde la antigua Grecia puede hablarse de la evolución del conflicto a través de las distintas culturas. Y de acuerdo al significado que se le daba a la palabra conflicto, era o sea, se trataba de describir o se abrió una teoría que trataba de explicar o clasificar o analizar el conflicto, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo un conflicto en el área psicológica que en el área económica, que en el área de lo cotidiano, ¿no? Que en el área médico, porque los conflictos, de acuerdo al contexto en el cual se encuentran, bueno, va a tener un significado distinto. Eh, bueno, un poco esto es lo que les dije, que hay que tener en cuenta el contexto en el que aparece. Y al principio van a ser por una problemática de los conflictos internacionales y luego se lo va a ligar a lo que son las investigaciones sobre la paz y la guerra en lo que era Europa, ¿no? Ahí van a por ahí ver un poco más de lo teórico como para que por ahí puedan darse una idea de que el conflicto no es algo que es como algo actual, sino que viene desde mucho antes, ¿no? Fíjense que si pensáramos en los griegos, en los romanos, en todas estas, eh, en todas estas épocas, bueno, ya se planteaban conflictos, ¿no? La teoría de este conflicto, si lo tenemos en cuenta desde las áreas del trabajo, nos sirve para analizar lo que es el conflicto, para anticipar cuando por ahí puede llegar a venir algo, para prevenirlo, si sabemos de qué se trata o vamos viendo que puede llegar a plantearse como un conflicto, y también desde el área de lo que es el manejo y la resolución. Eh, También es importante poder pensarlo desde el lado positivo del conflicto, ¿no? Siempre que asociamos o escuchamos la palabra conflicto, tendemos a asociarlo a lo negativo, a lo difícil, a lo traumático, bueno, a lo que es problemático.
Y más allá de eso, que por ahí en realidad también hay algo de todo eso, ¿no? Aparece una beta positiva que me gustaría poder destacar o poder al menos darlas a conocer a ustedes, ¿no? Esto de que muchas veces es un motor que nos permite el cambio, ¿no? Cuando afrontamos un conflicto, eso requiere que demos vuelta o nos planteemos otro punto de vista, o pongamos en marcha nuestra creatividad para poder mejorar las situaciones, para poder dar una respuesta correcta, ¿no? O sea, implica usar, bueno, la imaginación, ponerse a pensar o tener en cuenta desde el punto de vista del otro, fomenta esta capacidad de negociar para poder lograr algún objetivo, ¿no? La capacidad de resiliencia también, que veíamos en otras materias en el cuatrimestre anterior, porque, bueno, nos permite poder restablecernos y buscar una alternativa mejor, ¿no? En la que estamos de acuerdo ambas partes para poder seguir adelante. Eh, y este crecimiento, más allá de social o del grupo, también es un crecimiento personal, ¿no? Que nos permite generarnos tal vez más autoconfianza, ¿no? Fortalece muchas veces los vínculos, tanto personales con uno mismo como con el grupo, con la institución, con el que fuera que el conflicto estalle, ¿no? Y también muchas veces, o sea, casi siempre, una vez que el conflicto se hace manifiesto, o sea, se dice, se, se, se lo pone sobre la mesa, se lo hace concreto, esto reduce la tensión, ¿no? Cargar con un conflicto, que vamos a ver ahora después, esta cuestión de latente y manifiesto, cargar con un conflicto que no se dice, nos genera tensión, nos genera un gasto de energía constante, ¿no? Y va sumando, ¿no? Porque un conflicto que no se resuelve hoy se suma a otro conflicto que puede aparecer mañana, entonces el conflicto de mañana va a ser mucho más pesado porque trae también consigo conflictos no resueltos, ¿no? Entonces es importante que nos alivianemos la mochila con respecto a los conflictos. Eh, Teniendo en cuenta la relación con el cambio, bueno, tenemos que ambos es importante, tanto el lado positivo como el negativo, y si los tenemos en cuenta desde las dos personas que están en conflicto también, ¿no? Porque hay que ponerse a pensar quién va a tener que cambiar, qué tiene que cambiar, a cargo de quién está el precio del cambio, ¿no? ¿Qué me implica a mí, qué costo-beneficio, si yo cambio y el otro no, qué gano, qué pierdo, ¿no? ¿Cuál es el precio? Y en qué momento lo tengo que hacer, o cómo lo tengo que hacer, o tengo que pagar, digamos, esto que me sugiere el cambio, ¿no? Entonces son muchas preguntas a, a realizarse y a evaluar en pos de poder solucionar el conflicto, que muchas veces no depende de nosotros, sino depende de un otro, y depende también de cómo se manejen las situaciones, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la marcha. Y para poder terminar un poquito esto, ¿no? La idea es que que las powers o las diapos no sean tan largas. Ustedes saben que me gusta hablar un montón, así que voy a tratar de controlarme. Les dejo esto, ¿no? Donde el conflicto, fíjense qué importante, porque el conflicto nos quita tiempo y energía de otras preocupaciones que por ahí realmente son importantes, ¿no? Quedarse embarcados o anclados en un conflicto no resuelto o que se puede resolver y ya está, y así le podemos dedicar más tiempo o al estudio o a los hijos o realmente al trabajo o a la pareja, ¿no? Entonces nos quita tiempo, ¿no? Y nos demanda una energía constante a nivel psíquica y después pasa factura a lo físico, como siempre les digo, también. Así que bueno, hasta acá esta primera parte, después retomamos con un poquito más de conflicto para ver las fases que vienen, algunas barreras, algunas causas, y vamos entrando a lo que es el tema. Esta primera parte está en la bibliografía, en los apuntes de cátedra, y van a ver que en los apuntes de cátedra también los remito al libro, donde, bueno, es de donde he sacado lo que ustedes leen en el apunte, ¿sí? Y bueno, cuídense, quédense en casa y nos escuchamos o nos vemos o nos leemos en el transcurso de la semana. Chau, chau.